Y en la segunda parte de nuestra mesa de campeones, vamos a analizar lo que dejó una competencia de Fórmula Uno en el circuito de Silverstone, el mismo circuito donde comenzó la Fórmula Uno a desandar el camino allá por el año 50. Naturalmente está enclavado en el mismo lugar, pero poco tiene de coincidencia con aquel legendario escenario. Pero fue otra vez victoria para Mercedes-Benz, pero con características diferentes porque la carrera tuvo bastante lineal, hasta faltando 2 giros y fracción, hasta que faltaban 5 minutos y venían todos los golpes juntos de escena con rotura de neumáticos, que vamos a ver las derivaciones. Lo tenemos a José Luis Di Palma, gran conocedor de la Fórmula Uno, seguidor de la máxima. Un gusto saludarte, José. ¿Cómo te va? Buen día, Jorge Luis. Sí, un gusto estar con ustedes. Como vos decías, la carrera venía monótona, aburrida hasta ese momento y vinieron los golpes de escena, ¿no? Con el tema de las cubiertas. Recordemos que Pirelli había recomendado cambiar las cubiertas entre la vuelta 18 y la 22 y debido al accidente de Viat, los autos pararon en la 10. Entonces la cosa se complicó bastante y bueno, hicieron tirar el neumático más allá de lo recomendado. Yo leía hoy a la mañana el descargo de Pirelli con respecto al desgaste y al uso excesivo de los pianos, porque ahora la mayoría de los circuitos tienen ese sobrepiano, esa extensión de pista que han hecho, y el piano queda en el medio del auto, y siempre se toca entrando o saliendo, a ese sector se toca, y cree que vino ahí el problema, porque el neumático, el excesivo uso hizo que quedara en un límite muy fino. Recordemos que el neumático lateralmente de Fórmula Uno está soportando 1 tonelada, 1000 kilos de presión en cada curva. Y bueno, ese desgaste más las piezas de fibra de carbono que creen que hubo por la rotura del alerón de Kimi Raikkonen y del auto de Viat, creen que pudo haber sido eso. Bueno, Pablo, ¿les mostramos estos 5 minutos de superacción? Sí, con todo gusto, Jorge, porque es muy concreto y cierto lo que dice José Luis de esta situación de la que Pirelli había advertido, pero el auto de seguridad precipitó todo. Es decir, que cuando sucedió todo lo que sucedió, ya muchos sabían que venían al límite y de hecho hubo varias comunicaciones de pilotos por radio con sus equipos que hablaban de vibraciones, o sea, todo el mundo estaba alerta de que algo podía pasar. Allí empieza todo, Jorge Luis. El primer golpe de escena con lo de Valtteri Bottas, que venía segundo. Y después, tratando de buscar el récord de vuelta, porque no peligraba su posición en pista, va por neumáticos blandos Verstappen, en una jugada de Red Bull que le termina costando la carrera, habida cuenta de lo que sucedió con Hamilton. Se rompía el neumático del español Sainz en el McLaren y también el delantero izquierdo en el auto del líder, del puntero Lewis Hamilton, a quien le faltaban todavía 3 cuartos, un poco más de media vuelta para la bandera de cuadros, y muchos a esa altura pensaban que se le iba la carrera y que Verstappen lo iba a poder superar. Le descontó el holandés 28 segundos en esa última vuelta, pero no le alcanzó. Y en una tarea titánica, heroica en definitiva, terminó Hamilton ganándole por 5 segundos y poquito, casi 6 segundos, al piloto de Red Bull. Uno lo ve por televisión y parece que viene lento, José Luis, pero la realidad es que promedió 160 y pico de kilómetros en la última vuelta, así en 3 ruedas, Hamilton. Y la verdad que sí, es muy difícil saber los límites, ¿no? Eh, Vos fíjate que Sainz para en el momento para. También que le faltaba una vuelta completa, pero Hamilton lo supo gestionar y la verdad que se llevó un triunfo que tenía en el bolsillo. Y recordemos que Verstappen hace la parada y se la juegan porque el récord de vuelta da un punto, que es uno de los alicientes que puso este último año y medio el campeonato de Fórmula Uno, para que haya un poco más de emoción y nadie levante sobre el final y todos traten de empujar hasta la última vuelta, que es cuando los autos tienen menos peso y muchas veces lo ha logrado Hamilton. Por eso que a Hamilton le piden, cuando entra en la última vuelta, y viendo lo que había pasado con Bottas y con Sainz, Que le conserve piden que neumático. no vaya a hacer un récord de vuelta, que no lo busque,
Claro, que conserve porque sabía que estaba con dificultades, con poco caucho para afrontar el final. Pero esto que ha sido también criticado a Red Bull es lo que usualmente hacen los equipos, ¿no? Nadie puede suponer que un auto se vaya a quedar. Algunos dicen de la buena suerte o de la mala suerte de Hamilton. Es cierto, hubo una cuota de suerte porque con situaciones distintas, Bottas termina rompiendo una goma 2 vueltas antes que Hamilton y se ha visto el perjuicio que le ha causado. Fue en el ingreso a la recta principal, pero él tuvo que entrar porque le quedaban todavía 2 vueltas por recorrer a boxes. Hamilton tuvo esa ventaja de que terminaba la carrera. Si hubiese faltado 2 vueltas cuando se rompe la goma, tiene que pasar obligadamente por los boxes, pero va a quedar en la historia, Pablo, porque así como pasan los años y se recuerda entre tantas victorias de Traverso, aquella prendida a fuego y con el neumático destruido, ¿no? Aquella victoria en Roca, se va a agrandar en el tiempo lo que pasó en el día de ayer, que pasará a ser un día histórico de la Fórmula 1, ¿no? Sin dudas, esas imágenes, esa foto va a quedar para siempre. El propio Hamilton ha afirmado, y mirá que ha ganado carreras, que nunca le tocó vivir una última vuelta de ese modo. Hay un dato que no es menor, y seguramente vos lo estarás manejando también porque siempre estás muy bien informado, José Luis, que ayer, y nos llamaba la atención, lo contábamos en Radio Continental, Mercedes no estaba en el lote de los autos más rápidos en velocidad de punta. Pero sin embargo, cuando veías los parciales y los tiempos de vuelta, eran los más veloces. Esto habla de que claramente tenían un paso de curva, una velocidad de curva muy superior al resto. Y velocidad de curva es más trabajo del neumático y más trabajo de ese delantero izquierdo, ¿no? Que apoya, vos lo conocés, a Silverstone en esos curbones tan rápidos. Sí, totalmente. Mercedes no era el más rápido. Recordemos que Ferrari tuvo que sacar carga en los autos en este Gran Premio y Leclerc lo pudo manejar. Incluso hubo una denuncia encubierta, denuncia a través del periodismo que hizo el sábado Red Sí. Bull, porque de golpe, de una tanda para otra, uno solo de los Ferrari empezó a tener una velocidad de aproximadamente 10-12 kilómetros más en lo derecho que no la tenía en las tandas previas, y fue el de Leclerc, que no se manifestó en el auto de Vettel. Ahí queda la duda si no se lo hizo en el auto de Vettel, porque Vettel se está yendo del equipo y es una cosa, entre comillas, rara que han hecho, como ha pasado el año pasado, y han buscado sacar un poco las papas del fuego, aunque sea para la clasificación, pero el auto mejoró notablemente y Red Bull se dio cuenta de inmediato, porque midió el paso de curva de Leclerc y de Vettel, eran muy similares, había 1 kilómetro de diferencia a favor de Leclerc, pero después cuando terminaban al final de la recta la diferencia era de 10 kilómetros entre las dos Ferrari. Entonces, bueno, Red Bull puso el grito a través del periodismo, de la prensa, como para denunciar que podía llegar a haber algo raro. Por supuesto, los motores de Fórmula 1 no se revisan en el momento, pero se puede revisar todo lo que es la parte electrónica, lo que es el gasto de combustible y la quema de aceite, que es lo que está prohibido y lo que da un extra de potencia en estos momentos. Helmut Marko fue muy crítico, dijo, no imaginábamos que pudiera estar tan cerca de Max por Verstappen, ¿no? Leclerc, que el sábado sorprendió con el 4.º puesto en clasificación y que se consolidó el domingo muy lejos del rendimiento de Verstappen y mucho más aún de los Mercedes, pero terminó en el podio, en el tercer lugar, de esta forma, sumando bien lo que desde la primera fecha del año no hacía Ferrari. Les propongo una breve pausa y continuamos junto con José Luis Di Palma, con Pablo Culela, analizando lo que dejó fundamentalmente la Fórmula 1 y también algo de Franco Girolami en el fin de semana pasado. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Edman, distribuidor nacional de aditivos alemanes Liqui Moly. Mejoran el rendimiento, alargan la vida útil y reducen el consumo de tu motor. Distribuye aditivos alemanes Liqui Moly para todo el país. Edman. En internet, edman.com.ar.